Capítulo 8. Mi vida se va a los perros. El viernes antes del primer partido de Quidditch del año, uno de los prefectos de quinto año llamó a Harry para que saliera de la clase de pociones porque la profesora McGonagall quería verlo. Harry salió de la clase algo arrepentido porque el profesor Wilmot era una gran mejora con respecto a Snape. Por otra parte, incluso Fudge habría sido una mejora con respecto a Snape. Siempre asumiendo que el idiota sabía algo sobre pociones, lo cual Harry dudaba. La profesora Wilmot era una mujer muy agradable y conocedora que sabía mantener el orden, sin aterrorizar a los estudiantes, mientras enseñaba una materia compleja. También pudo hacer que el tema fuera interesante para los estudiantes sin importar su nivel de habilidad. Es una pena que no hayamos tenido a la profesora Wilmot o a alguien como ella en Hogwarts durante los últimos 7 años. Harry pensó para sí mismo. Ciertamente habría hecho que las pociones fueran mucho más fáciles para Neville y para mí. Y quién sabe, tal vez Neville hubiera sido mejor en pociones dada su habilidad con las hierbas. Cuando apareció en la puerta de su oficina, McGonagall ordenó: «Entre, señor Potter, y cierre la puerta detrás de usted». Harry hizo lo que ella le pidió. Luego, sin esperar una invitación, se sentó frente a su escritorio y esperó con mucha paciencia para ver por qué lo había llamado. «Te llamé aquí para deshacer el hechizo que le pusiste al señor Malfoy». McGonagall colocó una jaula con un hurón blanco como la nieve en su escritorio. «¿Te refieres al hechizo que se lanzó a sí mismo?». Harry le recordó con una sonrisa, contento de que Malfoy todavía fuera un hurón. Siempre había pensado que el rubio Slytherin era mejor hurón que persona. Él lanzó el hechizo, yo simplemente se lo devolví. Bueno, lo que sea que le hiciste al hechizo cuando se lo devolviste, me ha impedido deshacer el cambio. McGonagall le dijo secamente. ¿Quieres decir que una maestra de transformaciones no puede deshacer el hechizo que lanzó Malfoy? Harry miró al hurón enjaulado. Maldito Malfoy, eres bueno. El hurón le parloteó enojado. No soy yo quien actuó sin pensar, ¿recuerdas Malfoy? Harry le recordó al hurón enojado. Definitivamente no estás a la altura de las cualidades de tu casa, que creo que incluyen astucia y paciencia. ¿Estás seguro de que no te seleccionaron en la casa equivocada? Quiero decir, estás actuando cada día más como un Gryffindor. Si era posible que un hurón le diera a alguien una mirada asesina, el hurón Malfoy lo logró. Más allá de devolverle el hechizo al señor Malfoy, ¿lo alteraste de alguna manera? McGonagall estaba bastante segura de que sí, pero quería confirmarlo. Había una mirada de satisfacción en el rostro de Harry mientras contemplaba al hurón. Tal vez solo un poco, admitió. Malfoy tenía la intención de que el cambio fuera permanente. Lo alteré para darle una salida si el hechizo que había lanzado no podía deshacerse. ¿Qué clase de salida?, preguntó McGonagall ya que Malfoy no podía. Harry se encogió de hombros. Simplemente tiene que admitir que se equivocó y creer verdaderamente que se equivocó al atacarme en el gran comedor, no solo decirlo porque deshará el hechizo. Dado que es dudoso que el señor Malfoy alguna vez admita tal cosa, ¿puedes deshacer su hechizo? McGonagall quería saber. Harry miró a hurón por un momento con la mirada ligeramente desenfocada como si estuviera viendo algo que ella no podía ver. Podría pero no lo haré. ¿Por qué? Porque él no aprendería nada si lo hiciera. Harry le dijo. ¿Y qué es lo que tiene que aprender?, preguntó McGonagall. Él, de hecho, todo el mundo mágico, necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Harry le dijo. Durante años, si no siglos, las brujas y los magos se han atacado entre sí por cosas insignificantes o por su visión de cómo debería ser el mundo. Lo que se hagan a ustedes mismos no importa. Los alguna vez vibrantes ojos verdes de Harry estaban fríos como el hielo mientras continuaba. Por lo que a mí me importa, pueden destruirse totalmente, siempre y cuando no intenten involucrar a otros en sus peleas. El problema es que no te importa quién sufre por tus acciones. Los 2 últimos señores oscuros llevaron tus disputas al mundo Muggle y casi lo destruyeron. También involucraste o intentaste involucrar a otras criaturas mágicas en tus peleas a lo largo de los años y luego, una vez que las batallas terminaron, rompiste las promesas que les hiciste o les hiciste pagar porque eligieron el lado equivocado.
Esos eran mortífagos, señor Potter. Señaló McGonagall. La mayoría de los magos están bastante contentos de vivir y dejar vivir con respecto a los muggles y otras criaturas mágicas. Harry sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Tenía vinos para historia de la magia, profesor? Quiero decir, no puede estar tan ciego ante cómo el mundo mágico trata a aquellos que consideran inferiores a ellos. Personalmente, me sorprendió lo que se puede aprender sobre la historia mágica, si no tengo que depender de un profesor que está obsesionado con las rebeliones de los duendes y es tan aburrido que podría poner a dormir a un niño hiperactivo para tu información. He aprendido que hasta aproximadamente 1945, el acoso a muggles y squibs era bastante común entre los miembros de la comunidad mágica y se considera solo una ofensa menor. Personalmente creo que la única razón por la que el ministerio lo ha convertido en un crimen es por lo rápido que ha avanzado la ciencia muggle y se han dado cuenta de lo peligrosos que pueden llegar a ser los muggles si se los empuja a una esquina. En mi opinión, creo que los ministerios quieren evitar provocar a la gente muggle, dado que te superan en número por al menos 100 a 1. Sin embargo, incluso con el cambio de política, he notado que incluso cuando una bruja o un mago son sorprendidos usando su magia contra un muggle de manera dañina, en realidad no son castigados. Reciben una palmada en la muñeca y el muggle que fue atacado queda olvidado para que no recuerden el crimen perpetrado contra ellos. Hizo una pausa por un momento esperando a ver si ella haría algún comentario. Cuando no hubo comentarios, continuó. No puedo evitar preguntarme qué pasará si una bruja o un mago ataca a un muggle que no puede ser olvidado. ¿Significará eso el fin de los magos? ¿Ordenará el ministerio que maten al muggle indefenso? ¿Porque no pueden bloquear el recuerdo? ¿O los muggles fingirán que funcionó y luego regresarán para vengarse del mundo mágico debido a las acciones de una bruja o un mago? Ante su expresión de incredulidad, él le dijo. Es completamente posible que lo hagan, ¿sabes? En los últimos 50 años los muggles han demostrado que pueden ser bastante ingeniosos cuando es necesario o cuando hay una amenaza lo suficientemente grande. Sé con certeza que la ciencia muggle está funcionando. Estoy buscando una forma de modificar células para atacar enfermedades específicas como el cáncer y el SIDA, porque he invertido en varias de ellas. No requeriría mucho esfuerzo convertir eso en un arma de guerra, si hubiera una razón suficientemente buena y si una persona no mágica obtuviera una muestra de sangre mágica, probablemente podrían diseñar una enfermedad que acabaría con cualquiera con habilidades mágicas y dejaría a aquellos sin magia completamente solos y ni siquiera tendrían que encontrar los lugares donde vives para hacer seguro que estás infectado por él. Harry no se molestó en ocultar la sonrisa en su rostro al ver a McGonagall aturdida y en silencio por sus palabras. Aparentemente, ella, como el resto del mundo mágico, nunca había considerado que los muggles podrían encontrar magos y eliminarlos si se les diera una razón suficiente. Cuando ella permaneció en silencio, Harry le preguntó, ¿había algo más que quisiera discutir conmigo, profesora? Si no, entonces necesito ir a mi próxima clase. No querrá que pierda más puntos para su casa ahora. ¿Lo harías? McGonagall finalmente logró recuperar la voz y dijo secamente. No sé por qué estás tan ansioso por llegar a clase. Según todos tus profesores, simplemente te sientas ahí y no haces nada. Harry se encogió de hombros. Me da algo que hacer mientras estoy encerrado en esta prisión tuya. Hogwarts no es una prisión, señor Potter. McGonagall espetó ofendida. Hogwarts es un lugar de aprendizaje donde los estudiantes reciben la mejor educación que necesitan para triunfar en el mundo mágico. Estoy seguro de que los demás reclusos estarían de acuerdo contigo en que este es un instituto de aprendizaje, pero yo no. No se enseña nada aquí que yo necesite aprender, a menos que sea cómo traicionar a los demás. Harry le dijo fríamente. Y sí he expresado mis dudas sobre la calidad de la educación recibida aquí dados los maestros que he tenido en los últimos 7 años. Si esos maestros son un ejemplo de la educación de calidad que reciben los estudiantes, es una maravilla que no lo fueran más asesinado por Moldysorgs. ¿Cómo te atreves? La ira de McGonagall era claramente visible.
No tienes idea de lo que estás hablando. El director siempre hace todo lo posible para asegurarse de que los estudiantes tengan los mejores maestros disponibles para enseñarles. Entonces echemos un vistazo a estos maestros. Harry no se inmutó ante su ira. Solo puedo hablar de los últimos 7 años, por supuesto, pero en ese tiempo, esta supuesta institución de aprendizaje ejemplar solo tenía cuéntenlos, dos profesores competentes de Dada. Lupin y el mortífago Polijugos, Crouch. El resto eran una broma y no deberían. Ni siquiera me permitieron enseñar porque resultaron ser tremendas pérdidas de tiempo y espacio. No es de extrañar que nunca duraran más de un año. Eran los mejores disponibles. McGonagall repitió y luego agregó. Hasta que el profesor Quirrell se encontró con el que no debe ser nombrado, él era un excelente maestro de Dada. El profesor Lockhart y el profesor Smithering también lo eran. No puedo confirmar ni negar las calificaciones de Smithering para enseñar dado que no estuve aquí el tiempo suficiente para formarme una opinión sobre él, pero dado que ya no es un maestro aquí, no debe haber sido lo suficientemente bueno como para romper la maldición que parece flotar sobre los profesores de Dada. Harry respondió suavemente. Y lo único que el profesor Lockhart era bueno enseñando a los estudiantes era cómo acicalarse ante las cámaras, el estúpido petimetre. También era bueno haciendo que las niñas y mujeres se pusieran con los ojos y el cerebro pegajosos. Personalmente, creo que Filch ha sido mejor profesor de Dada que Lockhart. McGonagall no dijo nada, recordando muy bien cómo sus compañeras profesoras se pusieron blandas al ver a Lockhart. Ella había sido en gran medida inmune a él, teniendo mejores cosas que hacer con su tiempo, especialmente una vez que el basilisco quedó suelto. Pasemos ahora a lo que podría llamarse el personal más permanente que he tenido para las clases, continuó Harry con una sonrisa malvada. Primero tenemos un profesor de pociones que durante al menos los últimos 20 años amaba aterrorizar a los estudiantes y favorecía tanto su propia casa que solo Dios sabe cuántos maestros de pociones potenciales fueron destruidos por sus métodos de enseñanza. Ni siquiera mencionaré el me guardó rencor porque odiaba a mi padre. Ese asunto ha sido resuelto. McGonagall le recordó. Snape ya no enseña aquí y nunca podrá volver a enseñar. Pero no antes de que el daño estuviera hecho. Harry respondió. Hubo varias quejas sobre sus métodos de enseñanza, pero el director nunca lo destituyó. Y sabes muy bien por qué no fue destituido. McGonagall replicó. El director podría haberle encontrado otro tipo de trabajo que lo hubiera mantenido cerca y como una fuente viable de información sobre Moldyswords. Señaló Harry. El director no hizo ningún intento de frenarlo o obligarlo a cambiar sus métodos de enseñanza y si realmente se hubiera preocupado por los estudiantes, lo habría hecho. Pero como usted señaló, Snape ya no es un problema, gracias a mí. Las criaturas más peligrosas y, a veces, más feas sobre las que sus alumnos aprenden. Necesita aprender a adaptar sus clases a los estudiantes a los que enseña. En otras palabras, no se debe esperar que un estudiante de tercer o cuarto año sea capaz de manejar un hipogrifo o un escreguto con cabeza explosiva. Un sexto o séptimo año podría hacerlo, pero nada antes. Del tercero al quinto año se les debe exponer a animales relativamente inofensivos, como los unicornios, y luego, gradualmente, acercarse a las criaturas más peligrosas. Y ni siquiera me hagáis hablar de ese fraude de Trelawney que predijo mi muerte cada año que tenía su clase o de Vince, que es tan aburrido que es un milagro que ningún estudiante haya muerto en sus clases. En otras palabras, no se debe esperar que un estudiante de tercer o cuarto año sea capaz de manejar un hipogrifo o un escreguto con cabeza explosiva. Un sexto o séptimo año podría hacerlo, pero nada antes. Del tercero al quinto año se les debe exponer a animales relativamente inofensivos, como los unicornios, y luego, gradualmente, acercarse a las criaturas más peligrosas. Y ni siquiera me hagáis hablar de ese fraude de Trelawney que predijo mi muerte cada año que tenía su clase o de Vince, que es tan aburrido que es un milagro que ningún estudiante haya muerto en sus clases. En otras palabras, no se debe esperar que un estudiante de tercer o cuarto año sea capaz de manejar un hipogrifo o un escreguto con cabeza explosiva.
Un sexto o séptimo año podría hacerlo, pero nada antes. Del tercero al quinto año se les debe exponer a animales relativamente inofensivos, como los unicornios, y luego, gradualmente, acercarse a las criaturas más peligrosas. Y ni siquiera me hagáis hablar de ese fraude de Trelawney que predijo mi muerte cada año que tenía su clase o de Vince, que es tan aburrido que es un milagro que ningún estudiante haya muerto en sus clases. Luego, avanza gradualmente hacia las criaturas más peligrosas. Y ni siquiera me hagáis hablar de ese fraude de Trelawney que predijo mi muerte cada año que tenía su clase o de Vince, que es tan aburrido que es un milagro que ningún estudiante haya muerto en sus clases. Luego, avanza gradualmente hacia las criaturas más peligrosas. Y ni siquiera me hagáis hablar de ese fraude de Trelawney que predijo mi muerte cada año que tenía su clase o de Vince, que es tan aburrido que es un milagro que ningún estudiante haya muerto en sus clases. McGonagall lo miró un poco molesta por señalar las fallas del personal docente de la escuela. Si bien admito que tenemos algunos problemas con algunos miembros del personal docente, Hogwarts es reconocido internacionalmente por brindar la mejor educación mágica que una bruja o un mago necesita para tener éxito en el mundo mágico. Harry resopló ante esta afirmación. Sí, estoy seguro de que poder convertir un puercoespín en un alfiletero realmente me ayudará a tener éxito. Apuesto a que es algo que haré todos los días. Quién sabe, tal vez alguien sea elegido ministro por su capacidad para hacer él. Solo estoy marcando el tiempo y ocupándome de algunos asuntos pendientes antes de fin de año. Luego, una vez que cumpla 18 años, nadie podrá obligarme a hacer nunca más lo que no quiero hacer. Salió de su oficina sin esperar permiso para hacerlo. McGonagall sacudió la cabeza y se preguntó una vez más si el director no sería demasiado optimista acerca de poder lograr que Harry perdonara a sus amigos y estuviera dispuesto a permanecer en el mundo mágico. Sin embargo, sabía que el director tenía razón en una cosa. Había tantos problemas en el mundo mágico que, dadas las divisiones actuales, nunca se resolverían, especialmente con alguien como Fudge en el poder. Sin embargo, si había que creer en el profeta, Fudge se enfrentaría a un voto de censura frente a Wizengamot antes de fin de año y, interinamente, se nombraría un ministro para cubrir el resto del mandato de Fudge, que terminaría en 2000. Sabía que Dumbledore esperaba que Harry se postulara para el puesto de ministro en las próximas elecciones. Porque se necesitaría un mago de gran poder y popularidad para sanar las divisiones que habían existido durante mucho tiempo en el mundo mágico. A pesar de la forma en que sus familiares lo habían tratado, o tal vez debido a ello, McGonagall sabía que Harry era uno de los pocos que no veía diferencia entre un mago y cualquier otra criatura mágica y trataba a todos por igual. ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 El día del partido de Quidditch Gryffindor Slytherin amaneció claro y frío. Todos estuvieron de acuerdo en que haría buen tiempo para volar y casi todos estuvieron de acuerdo en que iba a ser un partido interesante, dado que la tradicional rivalidad entre Gryffindor y Slytherin había llegado a un punto álgido. Durante la semana pasada, los Gryffindor y Ron Weasley en particular habían vuelto a proporcionar una fuente de entretenimiento a las otras casas, lo hubieran pretendido o no. Habían corrido desenfrenados rumores de que los Gryffindors habían intentado sobornar a Potter para que volviera a ser su buscador, reemplazando la saeta de fuego que habían quemado el año anterior. Aparentemente no estaban tan seguros de su capacidad para ganar contra Slytherin, a pesar de que Malfoy no estaba jugando porque todavía era un hurón. También se rumoreaba que Potter los había rechazado rotundamente. También hubo informes de que la saeta de fuego que le habían dado estaba actualmente pegada a la pared de la sala común de Gryffindor y que todos los intentos de retirarla por parte de sus compañeros de Gryffindor habían fracasado. Weasley había hecho al menos un intento al día para intentar convencer a Potter de jugar, generalmente entre clases. Potter había comenzado a usar una placa después del primer intento que decía: "Veo que tu boca se mueve, pero todo lo que escucho es bla, bla, bla. O me niego a tener una batalla de ingenio con un oponente desarmado".
La vista de la insignia haría que el ex mejor amigo de Potter se pusiera rojo, pero estaba tan decidido a que Potter iba a jugar que Weasley persistió a pesar de ello. La pregunta sobre si Weasley haría o no un intento de último minuto para convencer a Potter de jugar, a pesar de que no había tenido tiempo para practicar, fue respondida por los Ravenclaws cuando Weasley siguió a Potter al gran salón. Prácticamente estaba gritando: «Harry, eres un Gryffindor. No puedo creer que quieras que los viscosos Slytherin ganen la Copa de Quidditch. Debería ser nuestra». Harry continuó alejándose de él hasta que Ron se lanzó hacia adelante, lo agarró del brazo y lo hizo girar. «Por el honor de Gryffindor, necesitamos que seas lo que fuiste y eres. Un buscador magnífico y el mejor que Gryffindor haya tenido». Varios miembros de las otras casas se mudaron para rodear a la pareja junto con algunos de los Gryffindor. Todos querían ver la confrontación que se había estado gestando durante una semana entre Potter y Weasley. Harry liberó su brazo del agarre de la comadreja con un gruñido y la expresión en su rostro fue de desprecio. «No soy un Gryffindor». La voz de Harry era fría como el hielo. «En cuanto a ser buscador de Gryffindor, no necesitas otro. Ya tienes uno, recuerda, tu hermana psicópata acosadora jugó como buscador de Gryffindor el año pasado y supuestamente ha estado entrenando para jugar este año también». Ron lo miraba boquiabierto como un pez cuando se giró para irse, pero Harry tenía un último comentario de despedida que dar. «Por supuesto, si juega como su hermano, no será tan buena jugadora de Quidditch». El rostro de Ron se enrojeció al registrar el insulto para él y su hermana. «Al diablo con hacer las paces con Potter», pensó para sí mismo, lanzándose hacia adelante. Agarró la parte superior del brazo de Potter con fuerza y lo hizo girar por segunda vez. Una vez que Harry estuvo frente a él nuevamente, le dio un puñetazo en la nariz. Harry tomó represalias golpeándolo en el estómago y con toda la fuerza de su ira alimentando el golpe, Ron voló varios metros hacia el suelo. El grupo que los rodeaba tuvo que retroceder para evitar que chocara contra ellos. Mientras Ron se ponía de pie, escuchó una voz que reconoció como la de Zabini que decía: «5 galeones a bordo de Potter». Esto enfureció aún más al pelirrojo y cargó contra su antiguo amigo, con la intención de derribarlo al suelo. Los dos jóvenes estaban rodando por el suelo del gran comedor intercambiando golpes mientras McGonagall se abría paso entre la multitud de estudiantes que los vitoreaban. Cuando vio quién estaba peleando, McGonagall gritó: «Señor Potter, señor Weasley, detengan esto de inmediato». Los dos jóvenes estaban tan involucrados en intercambiar golpes y desahogar su ira el uno hacia el otro que no escucharon su orden. Sacando su varita, McGonagall apuntó a los combatientes, Petrificus totalis. Harry y Ron instantáneamente se congelaron en su lugar, con los puños hacia atrás. La multitud que los rodeaba se dispersó rápidamente, antes de que McGonagall pudiera prestarles atención. Ella descongeló a la pareja y se pusieron de pie. Se quedaron en silencio frente a ella, Ron mirando al suelo y Harry enfrentando su mirada con la suya propia. «Señor Weasley». McGonagall decidió empezar con el prefecto. «Espero un mejor comportamiento de un prefecto de 7º año y aún así te encuentro peleando como un matón callejero común en medio del gran comedor. ¿Por qué sentiste la necesidad de pelear en el patio de la escuela con tu mejor amigo? Él no es mi amigo». Ron le dijo acaloradamente, todavía enojado por los insultos a sus habilidades de Quidditch y a su hermana. «Ningún verdadero amigo te insultaría a ti ni a otro miembro de tu familia. Bueno, nunca has sido un verdadero amigo, Weasley. Un verdadero amigo no estaría interesado en alguien únicamente por el uso que puede hacer de él. Lo único de mí que alguna vez te interesó fue ser el mejor amigo del chico que vivió». Harry respondió. «Y te volviste contra mí en el momento en que pensaste que estaba tratando de tomar la gloria sin ti o pensaste que podrías ganar protagonismo sin mí en la imagen, denunciándome como un mago oscuro malvado». «Suficiente». McGonagall intervino antes de que la pelea pudiera comenzar de nuevo. «Señor Weasley, ¿qué pasó? Estaba tratando de que Potter aceptara interpretar al buscador hoy y nos insultó a Ginny y a mí». Ron le dijo. «¿Es eso esencialmente correcto, señor Potter?» McGonagall estaba segura de que muchas cosas habían quedado fuera.
Esencialmente, estuvo de acuerdo Harry, pero olvidó mencionar que ya lo había rechazado al menos 50 o 60 veces esta semana. Le dije que no tenía ningún interés en jugar en un equipo de traidores, pero él no aceptó. No como respuesta. ¿Quién lanzó el primer golpe? McGonagall quería saber. Ron volvió a mirar al suelo y no dijo nada como Harry le dijo. La comadreja lo hizo. McGonagall parecía muy decepcionada. 20 puntos cada uno por pelear. Señor Potter, usted también estará cumpliendo detención. Harry resopló ante esto, pero McGonagall continuó. ¿Y usted, señor Weasley, entregará su insignia de prefecto por conducta impropia de un prefecto? No es justo. Interrumpió Ron. Él empezó. ¿Por qué me castigas? McGonagall lo fulminó con la mirada. Agradezca, no lo sacaré del equipo de Quidditch de Gryffindor también, señor Weasley. Noté que no negó haber lanzado el primer golpe. Necesita aprender a controlar su ira, jovencito. Aparentemente 7 años. En Hogwarts no te han enseñado ese control y deberías haberlo hecho. La vida rara vez es justa y ocasionalmente encontrarás cosas o personas que te molestan. Sin embargo, no puedes continuar actuando primero y pensando después como lo has hecho en el pasado. 7 años, o tus posibilidades de ganarte la vida decentemente disminuirán considerablemente una vez que dejes la escuela, dado que tus calificaciones apenas son aceptables en este momento. ABC 123 ABC 123 ABC 123 El juego Gryffindor Slytherin duró hasta la noche y probablemente habría durado más si Ginny Weasley finalmente no hubiera atrapado la snitch. Sin embargo, resultó ser una victoria vacía para los Gryffindors porque el juego había terminado en el primer empate en la historia del Quidditch con una puntuación de 510 a 510. Por lo general, atrapar una snitch le daba la victoria al equipo cuyo buscador la consiguió. Sin embargo, la Copa del Mundo durante el verano del cuarto año de Ron había demostrado que ese no era siempre el caso cuando Krum atrapó la snitch pero Irlanda ganó el juego. Madame Och había declarado ganadores a Gryffindor debido a que Ginny atrapó la snitch, pero los Slytherins estaban solicitando una revancha ya que habían estado adelante por 150 puntos hasta que fue atrapada y se suponía que ningún juego terminaría en empate. Madame Och se había negado. Ron, en lugar de estar satisfecho con la victoria de Gryffindor sobre Slytherin, había pasado la mayor parte de la noche gruñéndole a su hermana diciéndole que debería haber esperado el tiempo suficiente para que ellos consiguieran otro gol, para que hubieran sido los claros ganadores. Había sido necesario que Ginny lo maldijera con su maldición favorita, el Babo Yex, para lograr que se callara. Mientras sufría los resultados del maleficio de Ginny, Ron pasó la noche mirando a Potter, seguro de que si hubiera cooperado, su victoria habría sido clara y no solo una ganada por defecto porque obtuvieron la snitch. Sabiamente guardó sus pensamientos para sí mismo, aunque no quería meterse en más problemas con McGonagall, Hermione, o Merlin, se lo prohibiera a su madre. Hizo una mueca cuando pensó en cuál sería la reacción de su madre si ya no fuera prefecto. Hermione había dejado en claro que estaba decepcionada porque él había perdido su insignia de prefecto debido a una pelea por Quidditch. Habría pensado que ella estaría de su lado dado que la pelea había sido con Potter, pero no fue así. Ella acababa de decirle que era una estupidez perder su estatus de prefecto por un juego estúpido. Incluso después de todo este tiempo, ella todavía no entendía que el Quidditch era tan importante para él como sus libros lo eran para ella y él se dio cuenta de que probablemente nunca lo entendería. Así como él nunca entendería su obsesión por los libros y el aprendizaje. Encontró la necesidad obsesiva de Hermione de saber todo sobre cualquier cosa nueva que encontrara muy inquietante, especialmente cuando expresó su molestia porque nadie más, usualmente refiriéndose a él y Potter, quería hacer lo mismo. Realmente tenían muy poco en común y solo había sido el hecho de que ambos fueran amigos de Potter lo que los había unido en primer lugar. De hecho, estaba empezando a reconsiderar su idea de pedirle que se casara con él una vez que terminaran la escuela. Él se preocupaba por ella, de verdad, pero no creía que pudiera vivir con ella por el resto de su vida.
ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 Alexander Boet estaba terminando su argumento ante el Tribunal Mágico. Como pueden ver en los documentos que tienen ante ustedes, caballeros, Gareth Weyland fue declarado inocente después de que lo besaron y le confiscaron sus propiedades. Sin embargo, nunca se hizo ningún intento por el ministerio de la época para devolver la propiedad de su familia a sus herederos, como debería haber sido según la ley, incluso cuando Kerr Weyland intentó que se la devolvieran legalmente a él y a sus hermanas. El único heredero restante de Weyland, el Sr. Dantes, ha pedido que el actual ministerio cumple con sus obligaciones, tramitando la devolución de todos los bienes de su familia según los registros del ministerio. El único miembro que quedaba de la familia Weyland era Kerr Weyland, que murió sin engendrar ni nombrar un heredero. Uno de los miembros del tribunal, le recordó el señor Bartolda Boet. Por lo tanto, esta persona no puede ser la heredera de la familia Weyland. El ritual de herencia realizado por Gringotts en el Sr. Dantes y reconocido legalmente como válido por el Wizengamot porque toma muestras tanto de la sangre como de la magia de una persona, dice lo contrario. Nombró a este mago nacido de Mugles como el heredero de la familia Weyland y su propiedad. Boet respondió. Los registros del ministerio también muestran que Kerr Weyland tenía dos hermanas, las cuales desaparecieron durante la época del señor oscuro Grindelwald. Se supuso que murieron a causa de Grindelwald, pero ahora parece que Kerr las llevó al Londres Mugle, probablemente después de dado el hecho de que el señor Dantes ha pensado todo este tiempo que era un hijo de Mugles, es razonable suponer que al menos una de las hermanas era una esquí, y sobrevivió para tener sus propios hijos. Y es plausible suponer que el señor Dantes es su nieto. El señor Dantes simplemente quiere que aquellos que no tienen derecho a ella devuelvan la propiedad legítima de su familia desde que se demostró la inocencia de Gareth Weyland. O una compensación adecuada de su elección si el bien ya no está en posesión de la persona o familia a quien fue entregado. Dada la cantidad de tiempo que ha pasado, no tenemos forma de rastrear quién recibió qué de las propiedades de Weyland cuando Gareth Weyland fue sentenciado injustamente y sus propiedades confiscadas. Otro miembro del tribunal, el señor Lumari, no estuvo de acuerdo. Después de todo, han pasado más de 60 años. Boet meneó la cabeza y sacó un fajo de pergaminos de su maletín. Tengo aquí una lista proporcionada por el Departamento de Registros del Ministerio de todas las propiedades tomadas a la familia Weyland en el momento de la condena de Gareth Weyland y a quien se le entregaron esas propiedades. Examinó la lista y luego dijo, aparentemente sorprendido. Señor Lumari, señor Bartold, ni siquiera deberían formar parte de este tribunal debido a un conflicto de intereses. Ambos sabían por el escrito inicial que presenté que este caso iba a terminar. Involucran las propiedades de la familia Weyland y deberían haber hecho arreglos para que otra persona tomara su lugar dado que al menos un miembro de cada una de sus familias tiene en su posesión artículos que fueron confiscados a la familia Weyland cuando Gareth Weyland fue condenado y dichos artículos nunca fueron confiscados. Regresó. ¿Habría fallado en contra de mi cliente para que el comportamiento deshonroso de su familia nunca saliera a la luz? Después de todo, cuando Kerr Weyland intentó recuperar la propiedad de su familia justo después de la derrota de Grindelwald, el ministerio de esa época se detuvo y retrasó hasta que murió. Probablemente fue esto lo que lo convenció de que la única manera de obtener justicia de un ministerio corrupto era unirse a Voldemort. ¿Habrías intentado hacer lo mismo? Probablemente. Boet les dirigió una mirada de desprecio. Sus familias robaron. Probablemente fue esto lo que lo convenció de que la única manera de obtener justicia de un ministerio corrupto era unirse a Voldemort. ¿Habrías intentado hacer lo mismo? Probablemente. Boet les dirigió una mirada de desprecio. Sus familias robaron. Probablemente fue esto lo que lo convenció de que la única manera de obtener justicia de un ministerio corrupto era unirse a Voldemort. ¿Habrías intentado hacer lo mismo? Probablemente. Boet les dirigió una mirada de desprecio. Sus familias robaron niños hace más de 60 años.
Luego, el ministerio, probablemente por instigación suya, trató a los niños Weyland como si fueran poco mejores que hombres lobo, así que es un poco de corrupción de su honor ahora en comparación con lo que se les hizo anteriormente a los miembros restantes de esta familia. El tercer miembro del tribunal, el señor Capran, miró a los otros dos con decepción. Le dijo al secretario del tribunal: que conste en el expediente de este procedimiento que, como miembro mayor del panel, estoy rechazando los votos del señor Lumar y del señor Bartold debido a un conflicto de intereses que debería haberse informado antes de la audiencia. Tampoco tengo la intención de permitir que el sistema de justicia mágica británica siga siendo el hazmerreír entre el resto de la comunidad mágica como lo ha sido debido a esa farsa de juicio que recibió el niño que vivió. Dado que este asunto ha estado pendiente durante más de 60 años, no debería haber más demoras en su resolución hasta que, digamos, el heredero actual esté muerto, permitiendo que aquellos que no tienen derecho a los artículos que poseen actualmente lo conserven por defecto. ABC 123 ABC 123A BC 123 ABC 123A BC 123 ABC 123 Un golpe en la puerta interrumpió a Molly Weasley mientras preparaba el desayuno de su marido. Cuando abrió la puerta, se sorprendió al ver a un mago vestido con mucha elegancia parado en la entrada de la madriguera. ¿Molly Weasley, de soltera Prewett? Él preguntó antes de que ella pudiera decir algo. Sí, confirmó su identidad desconcertada de por qué él preguntaría. Casi todo el mundo sabía quién era ella debido a su relación con el niño que vivió. Mi nombre es Darryl Mastres del ministerio. Le entregó un trozo de pergamino doblado y estampado con el sello de Luizengamot. Esto es para ti. Molly rompió el sello y leyó el contenido y se confundió aún más. Era una orden para que ella trajera la tiara hecha por un duende que había pertenecido a su tía abuela Muriel Prewett y que le había sido legada tras la muerte de su tía al ministerio para que pudiera ser entregada a su legítimo dueño. Pero eso no tenía sentido, ella era la dueña legítima y Ginny estaría detrás de ella. Esperando una explicación, le dijo al mago más joven: me temo que no entiendo. La tiara ya está con su legítimo dueño. La heredé de mi tía el año pasado y soy la última de los Prewett. Me temo que eso no es correcto, señora Weasley, le dijo. Esa tiara es uno de una lista de artículos que fueron confiscados a la familia de Gareth Weyland después de que fuera condenado por el asesinato del entonces ministro Alphonse Sebastián mediante el uso de la maldición asesina, entre otros crímenes, como supuesto seguidor del señor oscuro Grindelwald. En los registros del ministerio figura que fue entregado a Muriel Prewett como compensación por sus crímenes contra su familia. Sin embargo, cuando se demostró que el señor Weyland era inocente del crimen, Muriel Prewett no hizo ningún intento de devolverlo, incluso cuando su hijo Kerry solicitó a Luizengamot y al ministerio que le devolvieran las posesiones de su familia. Te equivocas. Molly estalló enojada. La tía abuela Muriel no habría hecho eso. Era una mujer honorable. La tiara le pertenecía a ella y a su madre antes que ella. Si tiene prueba de esto, deberá traerla antes de las 10 a.m. del 21 de diciembre. Mastres no se inmutó ante su enojada declaración. Debo advertirle que cualquier prueba que traiga debe incluir al menos una fotografía o pintura de alguien de su línea familiar usando la tiara antes de la década de 1880, ya que hay pruebas de que Annalise Weyland y su madre la usaron desde ese momento en adelante, por lo que cualquier la prueba que proporcione para su reclamo de propiedad debe ser anterior a ese período de tiempo. Que tenga un buen día, señora Weasley. Mastres se apareció antes de que pudiera decir otra palabra. Cuando Molly regresó a la cocina, con el decreto de pergamino apretado con fuerza en su puño, Arthur se unió a ella allí. ¿Quién estaba en la puerta, querida? Él quería saber. Darryl Mastres, le dijo Molly. ¿De las oficinas del tribunal de Luizengamot? Arthur reconoció el nombre. ¿Qué quería él? Para entregar esto. Ella le puso el pergamino en la mano. Arthur leyó el pergamino y comentó. No sabía que su familia había recibido ninguna compensación de la familia Weyland en los años 30. No lo hicimos. Molly gruñó. El ministerio ha cometido un error.
La tiara era de la tía abuela Muriel y no pertenecía a ninguna otra familia que no fuera la mía. Alguien probablemente cometió un error al escribir la lista original. Arthur intentó calmar a su enojada esposa. Lo solucionaremos. Ya verás. ABC 123 ABC 123 ABC 123 Cuando llegó el correo de la mañana, 4 desconocidos entraron en el gran salón. 3 permanecieron junto a las puertas mientras el cuarto se acercó a la mesa del director y le entregó un sobre al director. Los más cercanos a la mesa principal vieron al director palidecer levemente antes de levantarse apresuradamente y escoltar a los 4 visitantes fuera del gran comedor. El silencio que siguió a la abrupta partida del director fue casi ensordecedor. Fue seguido rápidamente por el emocionado balbuceo de los estudiantes que intentaban descubrir para qué estaban esas 4 personas aquí. Por la expresión en el rostro del director probablemente no era nada bueno. Dumbledore condujo a los 4 que habían sido enviados por el Wizengamot a su oficina. Señalando los asientos alrededor de su oficina, dijo algo distraído: «Tomen asiento, caballeros y damas». Una vez que estuvieron sentados, un mago que parecía casi tan mayor como Dumbledore le dijo al director: «Mi nombre es Adam Jessup. Mis colegas y yo estamos aquí para realizar la primera de las inspecciones periódicas que solicitó el Wizengamot. Somos del país americano. Departamento de Educación Mágica». Dumbledore lo miró sorprendido. «He estado esperando a alguien del ministerio, desde la audiencia hace varios meses. ¿Puede decirme, señor Jessup, por qué eligieron solicitar ayuda a Estados Unidos para esta inspección?» «Es bastante simple, señor», le dijo Jessup. El Wizengamot quería asegurarse de que estas inspecciones fueran justas e imparciales para todos los involucrados, por lo que solicitaron inspectores que no tuvieran interés en usted, o que pudieran optar por ignorar las cosas que ven debido a quién es usted, profesor Dumbledore. Dumbledore asintió entendiendo, pero no le agradó. Había estado esperando encontrar a alguien al menos moderadamente comprensivo con él y que hubiera ido a Hogwarts anteriormente. «Muy bien, señor Jessup. ¿Cómo desea proceder con esta inspección?» «En realidad, director, el Wizengamot nos ha pedido que llevemos a cabo esta primera inspección sin ninguna participación de usted o su personal. También nos han dado plena autoridad para hacer lo que sea necesario, incluido el derecho a tener acceso a todas las áreas del castillo. Es posible que tengamos que entrar». Jessup tosió mientras le entregaba un fajo de papeles al director. «Esto cubre parte de lo que inspeccionaremos en este viaje. Además, no debe decirle a nadie más que a su subdirectora por qué estamos aquí. También visitaremos las clases al azar. No se preocupe, no habrá interrupciones en el de hecho, ni los estudiantes ni los profesores sabrán que estamos allí, lo que debería permitirnos tener una mejor idea de los métodos de enseñanza utilizados por cada profesor. Una vez que los estudiantes hayan salido para las vacaciones de Navidad, hablaremos con los maestros individualmente. Necesitamos una lista de los profesores que dejarán Hogwarts durante las vacaciones de Navidad, para que podamos concertar una cita con ellos primero». Mientras Dumbledore lograba controlar su expresión, por dentro estaba hirviendo. No le agradó este giro de los acontecimientos. Nada contento. No le gustaba la idea de que extraños tuvieran acceso total a su castillo y no podía entender en qué estaba pensando el Wizengamot al permitir que extraños tuvieran acceso total a Hogwarts. ABC 123 ABC 123 ABC 123 Cuando los 4 extraños se establecieron en Hogwarts, los rumores corrieron rápido y furioso sobre lo que estaban haciendo allí. El director ni siquiera los había presentado ni explicado su propósito a los estudiantes cuando se unieron a los profesores en el almuerzo ese día y todos estuvieron de acuerdo en que eso no era propio de él. Unos días más tarde, aquellos con familiares en el ministerio tenían caras de suficiencia cuando revelaron a sus amigos el hecho de que el Wizengamot había traído inspectores desde Estados Unidos para revisar la escuela de arriba a abajo, incluidos los maestros.
Una vez que esta información estuvo circulando, los únicos estudiantes que intentaron mantenerse al día con cualquier información nueva sobre los inspectores fueron aquellos a los que todavía les quedaba un año o más en Hogwarts, y no pudieron evitar preguntarse por qué el Wizengamot había elegido traer a alguien de Estados Unidos para inspeccionar Hogwarts en lugar de utilizar a su propia gente. Algunos, en su mayoría Slytherins, pensaron a pesar de sus afirmaciones de imparcialidad que los inspectores estaban allí para encontrar algo sobre Dumbledore para que pudiera ser destituido oficialmente como director, a diferencia de la forma en que Dolores Umbridge había intentado destituirlo hace unos años. Desafortunadamente, eso fue todo lo que pudieron aprender porque, aparte de los rumores que circulaban por la escuela, no hubo otra información de ninguna fuente oficial. Pero una cosa era segura. Nadie veía a los inspectores excepto durante las comidas y eso ponía nerviosa a mucha gente. ABC 123 ABC 123 ABC 123 Señorita Lovegor, llamó a Hagrid a Ravenclaw, de sexto año, cuando empezaba a salir de la última clase de cuidado de criaturas mágicas antes de las vacaciones de Navidad. ¿Podrías esperar un minuto? Ciertamente a Hagrid, Luna le sonrió al medio gigante. A ella realmente le gustaban sus clases. Ella solo deseaba que él le enseñara sobre las criaturas menos comunes como el Snorkack de cuernos arrugados. Cuando Hagrid volvió a salir de su cabaña, llevaba un regalo envuelto. ¿Podrías por favor darme este regalo de Navidad para casarme? Tomando el regalo, Luna le dijo. Hagrid, ¿sabes que podrías habérselo dado tú mismo? A Harry todavía le gustas, ya sabes, a diferencia de los Weasley. Yo no estoy tan seguro de eso. Hagrid le dijo. Me pidió que lo dejara en paz, así que estoy tratando de respetar sus deseos. Solo pensé que le gustaría tener eso. Prometo que se lo daré hoy. Luna le aseguró mientras se dirigía de regreso al castillo. ABC 123 ABC 123 ABC 123 Luna finalmente alcanzó a Harry cuando salía del baño de Myrtle la Llorona. Ella no se molestó en preguntar por qué había estado allí. Estaba bastante segura de que él fue allí porque probablemente era uno de los pocos lugares en la escuela en el que no le molestarían, dado que a Myrtle no le gustaba mucha gente. Lo sabía porque ella también había pasado tiempo en el baño de Myrtle, simplemente hablando con el antiguo fantasma de Ravenclaw, cuando los demás en la escuela se volvieron demasiado para ella. Harry, espera arriba, por favor. Dado que Luna era una de las pocas personas que a Harry realmente le agradaban en Hogwarts, hizo lo que ella le pidió. Me alegro de haber podido finalmente alcanzarte. Luna le dijo mientras se acercaba. Tengo algo para ti. Cuando le entregó el regalo envuelto, Harry le dijo. Luna, no tenías que hacer esto. Luna esperó hasta que abrió el regalo y miró las fotos en el álbum antes de decirle en voz baja. Yo no lo hice, Hagrid lo hizo. Harry levantó la vista sorprendido pero sonriendo. ¿Hagrid? Luna asintió. Quería que tuvieras algo para recordar a tu familia y me pidió que te lo diera. No pensó que lo aceptarías de él. Harry pasó su dedo por la imagen en movimiento de sus padres, Sirius y Remus antes de admitir. No odio a Hagrid. Simplemente no le tengo cariño en este momento. Luna le dio una mirada comprensiva. Tal vez quieras al menos decirle gracias por todos los problemas que se tomó. Harry asintió antes de extender la mano y darle a Luna un abrazo y un beso en la mejilla. ABC 123 ABC 123 Ginny se enfureció cuando vio a Harry sonreírle a Luna. Era el tipo de sonrisa que iluminaba su rostro y le recordaba a Ginny tiempos más felices cuando él le había sonreído así. Como si realmente se preocupara por ella. Cuando Luna recibió un abrazo y un beso de Harry debido al regalo que le había dado, Ginny se puso roja. ¿Cómo se atreve? Harry es mío. Bueno, ella no se saldrá con la suya. Nadie toma lo que es mío. Sacando su varita, Ginny conjuró un frasco con una abeja viva dentro. Sabía por conversaciones anteriores que Luna era alérgica a las abejas, aunque no sabía hasta qué punto era alérgica. Sacudiendo el frasco suavemente para agitar, pero no matar a la abeja, Ginny desenroscó la tapa y la quitó. Usando un hechizo de levitación, envió la abeja enojada hacia Luna y observó cómo aterrizaba en su cuello.
ABC-123 ABC-123 Hasta luego, Luna, le dijo Harry mientras su mano se levantaba para golpear algo en su cuello. Luna de repente puso rígida la boca y los ojos bien abiertos y luego se desplomó en el suelo. Cuando Luna colapsó, Harry vislumbró a una persona con largo cabello rojo alejándose del área. La reconoció como Ginny Weasley. Se ocuparía de ella más tarde, algo le decía que si Luna iba a sobrevivir, no tenía tiempo en ese momento. Convocó a su bastón desde el dormitorio y apareció en su mano en lugar de volar hacia él como los magos comunes esperarían que apareciera algo convocado. Aunque no había escuchado ningún hechizo, estaba seguro de que Ginny le había lanzado algún tipo de hechizo a Luna que lentamente la estaba asfixiando. Pudo ver que ella estaba empezando a tener problemas al intentar respirar. Necesitaba ganarle tiempo y la única forma de hacerlo era intentar ponerla en un estado que los libros de ciencia ficción llamaban animación suspendida. La mantendría entre la vida y la muerte indefinidamente. Volviendo a ponerse de pie, Harry golpeó la losa de piedra con la punta de su bastón y luego apuntó con la piedra verde brillante al cuerpo de Luna. Canalizando la magia a su alrededor a través de su bastón, Harry se centró en suspender todas las funciones vitales y, aún así, mantenerla con vida. Fue un acto de equilibrio delicado y Harry estaba bastante seguro de que ningún otro mago podría haber hecho esto. La luz que provenía del bastón en lugar de ser el verde habitual era de un blanco cegador y salía como una bola en lugar de un rayo de luz. Envolvió el cuerpo de Luna y pareció filtrarse lentamente en ella. Una vez que la luz se apagó, Harry pudo ver que a todos los efectos Luna parecía muerta, pero sabía que todavía estaba viva. Ahora, llevarla con Madame Pomfrey y luego averiguar con Ginny qué fue lo que le había hecho a Luna. ABC-123 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 Señora Pomfrey. Gritó Harry mientras hacía flotar el cuerpo de Luna a través de la puerta hacia la enfermería. La medibruja salió de su oficina luciendo un poco molesta de que alguien estuviera gritando en su dominio, pero su expresión rápidamente cambió a una de sorpresa cuando vio el cuerpo flotante. ¿Qué pasó? Creo que Ginny Weasley atacó a Luna. Harry colocó el cuerpo de Luna en la cama más cercana. Madame Pomfrey agitó su varita sobre Luna tratando de descubrir qué maldición se usó y quedó atónita cuando no obtuvo lecturas. Parecía que se estaba muriendo, le dijo Harry antes de que pudiera hacer alguna pregunta. Ella se puso rígida y luego se desplomó en el suelo, solo que no vi el color del hechizo que se estaba lanzando. Tampoco escuché el hechizo. Comenzó a tener problemas para respirar casi de inmediato. La tengo suspendida entre la vida y la muerte hasta que puedes descubrir qué maleficio se usó contra ella. Madame Pomfrey parecía pensativa. Puede que no haya sido un hechizo, señor Potter. ¿Qué pudo haber sido entonces? La señorita Lovegod es alérgica a las picaduras de abeja. Madame Pomfrey le dijo mientras comenzaba a buscar el sitio de una picadura. Según su padre, ella es mortalmente alérgica. Pero las abejas no están activas en invierno, especialmente aquí. Señaló Harry. Normalmente tendrías razón, pero si una colmena se ubicara en un lugar cálido, podría estar activa todo el año. Y ahí está. Madame Pomfrey encontró un área roja e hinchada en la nuca de Luna. ¿Puedes ayudarla? Harry quería saber. Se sentía al menos en parte responsable de lo que le había sucedido a Luna. No tenía dudas de que Ginny la había atacado porque la veía como una amenaza a su posesión de él. Tengo una poción similar a la que usan los muggles para contrarrestarlo y la tengo a mano para ella y algunos otros magos y brujas que tienen el mismo problema. Madame Pomfrey se dirigió a su armario de pociones. ABC-123 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 Todas las puertas del gran comedor se cerraron de golpe con un fuerte golpe que sobresaltó a los estudiantes, profesores e inspectores, que estaban cenando, y se quedaron en silencio. Mirando a su alrededor esperando que fuera algún tipo de ataque, vieron a Harry Potter parado cerca de la entrada cerrada del gran comedor y lo que los asustó a todos fue la expresión asesina de su rostro y el hecho de que su bastón estaba cubierto de pies a cabeza con una tela brillante. Vaina de poder verde esmeralda. Ginebra Moll Weasley. La enojada voz de Potter resonó en las piedras del gran comedor.
Defente y enfrenta el juicio por tus acciones. Los que estaban sentados en la mesa principal intentaron levantarse pero descubrieron que no podían moverse. Aparentemente el señor Potter no tenía la intención de permitir ninguna interferencia en lo que estaba a punto de suceder. Cuando Ginny Weasley no apareció, dijo sarcásticamente: demasiado para la valentía de Gryffindor. Un hechizo salió disparado del bastón y se dirigió hacia la mesa de Gryffindor. Los Gryffindors chillaron mientras intentaban apartarse del camino, sin saber qué pasaría si ese hechizo los golpeara. El rayo de luz amarillo zigzagueó a su alrededor hasta que encontró al que había sido enviado y, envolviéndola, sacó a Ginny de la mesa de Gryffindor y la llevó al centro del pasillo. En el silencio sepulcral que siguió a que sacaran a Ginny del refugio de la mesa de Gryffindor, Harry caminó hacia ella y los estudiantes pudieron escuchar el ruido sordo de su bastón mientras caía con fuerza contra las losas del gran comedor con cada uno de sus pasos. ¿Atacaste o no a Luna Lovegood e intentaste matarla? El volumen de la voz de Harry había bajado, pero todavía resonaba en las paredes. Ginny se quedó allí, decidida a no mostrar su miedo. No esperaba que él descubriera que fue ella quien atacó a Luna e incluso si lo hubiera hecho, no esperaba este nivel de ira. No debería importarle lo que le pasó a ese pequeño y extraño don nadie. Luna no era nadie importante. A él solo debería importarle lo que le pasó a ella. Después de todo, ella iba a ser su esposa. Lo tenía todo planeado desde el día en que lo conoció. Varios de los estudiantes jadearon cuando una pálida luz azul rodeó a Ginny Weasley. También notaron que justo al lado de Ginny el color de la luz era un rojo intenso y pulsante. Estoy esperando, señorita Weasley. Harry siseó, pero mi paciencia no es ilimitada. ¿Atacaste a Luna? Ginny abrió la boca con la intención de negar la acusación, pero lo que dijo fue: sí, pero no tenía intención de matarla, solo advertirle que no lo hiciera. Sabía que era alérgica a las abejas y que eso la enfermaría. No tiene derecho a ti. Eres mía. Siempre has sido mía y te darías cuenta si pudieras ver más allá de tu enojo por cómo te trataron el año pasado. Estamos juntos y lo sabes. Luna casi muere por lo que hiciste. Harry gruñó, rodeándola como un lobo. Atacaste a tu mejor amiga porque me viste darle un beso en la mejilla y de alguna manera en tu pequeña mente retorcida, equiparaste eso con que ella me alejara de ti. ¿Sería esa una afirmación precisa? Ginny intentó mantener la boca cerrada, pero sí salió disparado. Bueno, escucha y escucha bien, perra, porque esta es la última vez que voy a decir esto. No soy tuya. Nunca seré tuya. No quiero tener nada que ver contigo. Métete eso en tu cabeza vacía. Te quiero. Que te mantengas alejado de mí. Harry ahora estaba nuevamente frente a ella y la luz proveniente de su bastón latía aún más fuerte. Y si alguna vez vuelves a atacar a alguien bajo la idea equivocada de que de alguna manera me están alejando de ti, no tendrás que preocuparte por vivir para arrepentirte. Los ojos de Harry brillaron del mismo color que el aura que rodeaba su bastón. Creo que necesitas un recordatorio de lo que puedo hacerte si no prestas atención a mi advertencia. Voy a hacer que tu exterior coincida con tu interior. Antes de que Ginny tuviera oportunidad de correr, una luz gris la envolvió y un momento después todo en el mundo era más alto que ella, incluso los asientos de las mesas. Al abrir la boca para exigir una explicación, se sorprendió cuando lo que salió no fueron palabras sino ladridos. Ginny miró su cuerpo y descubrió que era un pequeño caniche rojo. Sí, le dijo Harry. Ahora eres lo que siempre has sido, una verdadera perra. También debo decir que estás en celo, por lo que atraerás a todos los perros machos en kilómetros a la redonda. Si alguno de ellos te atrapa, esa picazón tuya debería desaparecer. Te rascaré completamente. Te sugiero que empieces a correr ahora si quieres evitar a Fan y Fluffy porque te encontrarán. Harry desapareció silenciosamente del gran comedor. Tan pronto como desapareció, los maestros descubrieron que podían moverse y McGonagall rápidamente avanzó por el pasillo para levantar a Ginny antes de que alguien la pisara. A pesar de la evidencia ante sus ojos, todos escucharon a Hermione Granger decir, pero no puedes aparecerte o desaparecer dentro de Hogwarts.
ABC 123 ABC 123 ABC 123 ABC 123 ¿Dónde está? Molly bramó. ¿Dónde está Potter? No tenía derecho a atacar a mi bebé. Antes de que Dumbledore pudiera decir una palabra, una lechuza marrón entró volando por su ventana, depositó una carta en su escritorio y salió volando de nuevo. Al abrirlo, Dumbledore comenzó a leerlo en silencio y luego, al darse cuenta de que los Weasley querrían saber al menos parte de lo que contenía, leyó esas secciones en voz alta. A estas alturas estoy seguro de que los Weasley, entre otros, están en tu oficina y buscando mi sangre. Bueno, no me encontrarán. Ya me fui para las vacaciones de Navidad. No vi ninguna razón para tomar el tren de regreso a la escuela a Londres y verme obligado a pasar tiempo con esos hipócritas, así que me fui temprano para pasar tiempo con mi amado familia. Noté el sarcasmo allí. De hecho, voy a supervisar el único regalo que me darán. En cuanto a la multitud enojada de Weasleys en tu oficina, deberían estar de rodillas agradeciéndome por lo que hice, porque convencí al padre de Luna para que me dejara encargarme de Ginny en lugar de arrestarla por intento de asesinato. Verás, Ginny sabía que Luna era alérgica a las abejas, pero no sabía hasta qué punto era alérgica. El aguijón de la única abeja que Ginny envió para atacarla habría sido suficiente para matarla si no hubiera actuado. Sin embargo, tengan cuidado, Weasels, si Ginny no aprende la lección y deja a Luna en paz, habrá consecuencias aún más graves. También señor Weasley, el señor Lovegood le hablará en un futuro próximo sobre reparaciones por el daño causado a su hija por su hija psicótica. ¿Cómo se atreve a llamar psicótica a mi bebé?, gritó Molly. Ella estaba bien hasta que lo conoció. Si se enojó un poco es por él. Exijo que lo traigas para deshacer lo que le hizo a mi Ginny. En cuanto a lo que le hice a Ginny, hubo un momento de silencio antes de que Dumbledore continuara, es solo temporal. Durará hasta que ella regrese a Hogwarts después de las vacaciones de Navidad. Una vez que ponga un pie o debería decir pata en el misma losa sobre la que estaba cuando se transformó, volverá a la normalidad. 2 semanas. Chilló Molly. Dejará a Ginny como perro por 2 semanas. Lo quiero fuera de aquí, Dumbledore. Es una amenaza para los otros estudiantes. Quiero que lo expulsen. En realidad, habló Adam Jessup. El señor Potter no puede ser expulsado, porque no figura en las listas de estudiantes de Hogwarts este año. Solo en virtud de una ley promulgada por el Wizengamot se vio obligado a regresar, pero debido a su expulsión durante su 6º año, no fue mágicamente puesto nuevamente en lista. ¿Y quién eres tú? Molly miró al hombre que le dijo que no podía expulsar a Harry Potter. Soy Adam Jessup, uno de los enviados a inspeccionar esta escuela por el Wizengamot y el Departamento de Educación Mágica del Ministerio Británico. Él le dijo y luego agregó. En realidad, señora, debería preocuparse más por las acciones de su hija, porque van a provocar que la expulsen. Expulsado. La voz de Molly se hizo más fuerte y penetrante. Mi bebé fue atacado por Potter y me dices que la vas a expulsar. No, le dijo Jessup en voz baja. Su hija va a ser expulsada por su admitido ataque a la persona de Luna Lovegood. Dado que su varita se transformó con ella, su expulsión tendrá que esperar hasta que regrese a Hogwarts después del final de las vacaciones de Navidad. Arthur habló por primera vez. Dumbledore, no puedes permitir que esto suceda. Ginny es una buena chica. Estoy seguro de que fue un accidente. Me temo que no tiene otra opción. Ha sido indulgente demasiadas veces en el pasado con los Gryffindors y si le diera a su hija un trato preferencial después de lo que admitió en el gran comedor frente a demasiados testigos, sería destituido como director, permanentemente. Una mujer sentada al lado del señor Jessup habló. Las reglas que gobiernan Hogwarts y sus estudiantes son bastante claras. A menos que el estudiante haya sido atacado por otro, cualquier ataque fatal, ataque casi fatal o ataque que deje a otro estudiante discapacitado requiere que el estudiante atacante sea expulsado y se proporcione una compensación al estudiante o a su familia si el estudiante no sobrevive. Ataque. Se implementó hace más de 400 años para evitar que los maleficios y maldiciones utilizados por los estudiantes fueran fatales.
La única razón por la que no habrá aurores en su expulsión será si el señor Lovegor, como jefe de su familia, confirma que aceptó dejar que el señor Potter resolviera este asunto por él, excepto por el asunto de la compensación por el ataque de su hija a su único hijo. Ya sea que pueda ser expulsado o no, quiero que Potter sea removido de esta escuela. Molly insistió. Él es un peligro para todos los estudiantes. Ha demostrado que no se preocupa por nosotros ni por nadie más en el mundo mágico. Poco a poco está destruyendo a mi familia en el proceso de que usted intente que nos perdone. Debido a sus acciones, Ron ya no es prefecto y Ginny enfrenta la expulsión. ¿Por qué insistes en mantenerlo aquí? Ginny, la perra, ladró enojada y gruñó ante la idea de no tener acceso al hombre que amaba. Aunque ahora estaba enojado con ella, sabía que había una cosa que podía darle y que él había deseado toda su vida, una familia, y pondría ese plan en funcionamiento una vez que volviera a su forma humana. Todo lo que necesitaría es la poción que había escondido en su baúl. Le había pedido a Dun que lo comprara por si acaso y con la esperanza de no tener que usarlo nunca, pero ahora parecía que no tendría otra opción si quería conseguir a su hombre. Lo siento Molly, pero eso no se puede hacer. Dumbledore tenía una expresión de arrepentimiento en su rostro. Aunque sé que no lo parece, es por el bien del mundo mágico a largo plazo. El señor Potter tiene que darse cuenta de que pertenece aquí entre nosotros. Molly cruzó los brazos sobre el pecho y resopló. No veo que eso suceda. Han pasado más de 4 meses desde que comenzaste este gran plan tuyo, pero no hay señales de que él comience a descongelarse hacia el mundo mágico o hacia nosotros por lo que sucedió el año pasado. Recuerda mis palabras. Dumbledore, puede que seas bueno logrando que la gente haga lo que quieres, pero esta vez vas a fallar y nosotros, en el mundo mágico, vamos a pagar el precio por ello.